Y volvemos aquí, señores, con otro episodio nuevo, pero con el mismo tema, porque hay demasiada información buena que darles y queremos compartirla con ustedes en este su podcast Brain Matters. Nuestros invitados, la doctora Natalie, doctora en ciencias, señor especialista en IA. Usted no se imagina todas las cosas que vamos a hablar gracias a esa experiencia. Y Pedro Velázquez, señores, director creativo, pero al mismo tiempo especialista en IA y generación de contenido, creatividad, director de Verbo Taller. Muchísimas cosas que aprender de ellos y para nosotros darle a ustedes también herramientas que puedan utilizar en el mundo de la comunicación, del marketing. Y como decía Pedro en el primer episodio, /.ia, señores, todas las carreras. Sí. Bienvenidos otra vez. Y vamos a entrar de una vez en materia, señores. Tenemos que tocar en este segundo episodio de este tema las comunidades digitales y cómo éstas inciden en la conversación precisamente pública y cómo la IA se ha desarrollado como un pilar fuerte en las conversaciones digitales dentro de la creación de comunidades, principalmente las redes sociales. Hablábamos fuera del aire, Natalie, sobre eso. Exactamente. Bueno, con las redes sociales y esa creación de comunidades, la IA nos ayuda a segmentar la audiencia. Ustedes ven que, bueno, en sentido práctico tenemos, por ejemplo, algún contenido que nos agrada, lo guardamos y empieza de repente constantemente a surgir contenido que se adapta a lo que a nosotros nos gusta, a lo que necesitamos, a lo que guardamos, a lo que le damos likes. Pues así se va creando la comunidad de seguidores de acuerdo a los temas que yo trato en particular. Y la creación de comunidades con inteligencia artificial nos ayuda a, obviamente, nuestro mensaje que vaya dirigido de manera óptima para ese consumidor que realmente va a tomar una decisión de compra en un sentido práctico o una decisión ya sea para, por ejemplo, unas elecciones públicas a nivel político, estar de acuerdo o en contra de alguna ley. Y es un tema muy amplio en el que podemos ir a abordar. Ya las marcas a nivel corporativo, empresarial, como de marca personal, no tan solo ya gestionan, o sea, comunican, sino que gestionan conversaciones, emociones, pero también el tiempo de la reputación en tiempo real. Exactamente. Ahí, por ejemplo, si queremos saber si un tema fue, digamos, exitoso, lo vemos de una vez en las reacciones de esa audiencia que tenemos en las redes sociales. Si queremos que ese tema se amplifique y llegue a más personas, utilizamos lo que es la pauta publicitaria y eso amplifica muchísimo más la conversación. Tú sabes que en base a lo que tú estás comentando, los algoritmos cambian demasiado. O sea, antes decíamos, mira, tenemos que hacer un contenido con un reel porque nuestro público le llama más la atención el reel. Y nos damos cuenta que en una imagen simple, con quizá una palabra simple, te puede llegar a más gente de manera orgánica y tener, digamos, ampliar mucho más el segmento y lograr el objetivo que estamos buscando que lo que es un reel. O sea, cómo la inteligencia artificial me puede definir en algún momento, mira, este contenido que es reel o este que es imagen fija o este que es carrusel, por ejemplo, puede llegar más lejos a cierto público o a cierto segmento, ya no por la característica, sino por algunos otros elementos que la misma IA me puede ayudar a identificar para que se pueda lograr el objetivo con una campaña o con una imagen o con un post en específico. Sí, ahora mismo los carrusel tienen muy buenos resultados. Los carrusel, los reel, porque amplifica a las personas que va a llegar ese contenido porque es más abierto. Digamos que cómo lo puedes optimizar. Básicamente lo que vamos es a elegir entre uno y otro y de acuerdo a nuestra audiencia la misma inteligencia artificial te va a decir qué es lo que más utiliza y qué te va a resultar muchísimo mejor con cada audiencia. Por eso es variante de acuerdo a cada marca. Así es, porque que los públicos, y cada contenido. O sea, los públicos reciben información en diferentes segmentos. Los que por ejemplo, se comunican a través de las historias, a través de los reels, a través de los carrusel, a través de los posts
básicos, por así decirlo. Es decir, tenemos un gran radio de público dentro de las mismas redes sociales. Por ejemplo, hay público que, por decir un sector educativo, es a cierta hora que entra, por ejemplo, a Instagram, a Facebook, a consumir contenido. Así es. Entonces, si es, por ejemplo, del sector financiero, va a entrar a una hora diferente. Por eso nunca podemos guiarnos por esos reels que vemos. ¿A qué hora es mejor publicar? Claro. Porque es muy variante. Es muy variante. De acuerdo a la audiencia que tenemos. Cada audiencia es diferente y las mismas plataformas te van indicando lo que funciona para una y otra. Yo creo que una de las grandes ventajas que nos da la inteligencia artificial es la capacidad de analizar tanta data al mismo tiempo que definitivamente un humano no puede. ¿Cómo no puede medir, por ejemplo, los sentimientos? A quién le gusta, a quién no, cuál es el horario, que era el tema que estábamos tocando. Entonces, me gustaría saber en esta línea, ¿cómo nosotros pudiéramos identificar, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda a la IA a poder enganchar con esa audiencia que realmente nosotros estamos persiguiendo? ¿Cuáles son las estrategias que pudiéramos implementar para que nos pueda dar ese resultado? Bueno, pues yo creo que las estrategias están en la propia cuenta cuando empiezas a manejar esa cuenta. Pedro es el que siempre, con esas estadísticas que nos da la cuenta, está siempre pendiente de ese panel profesional, que es en donde está la fuente de la información. Nosotros todos tenemos redes sociales y principalmente la que más se está manejando, Instagram, vamos a poner un ejemplo, ella nos da una estadística. Esa estadística, ahí es donde nosotros podemos comunicarnos con nuestra inteligencia artificial que estemos trabajando, ya sea ChatGPT, Gemini o cualquiera que estemos utilizando. Y en base a esa estadística que nos dé, suministrarse a la inteligencia artificial. Y ella nos da un informe de qué tipo de contenido hicimos que enganchó más con nuestro contenido, con nuestro público. Y en base a eso ya tiene una línea de qué tipo de contenido hacer para mantener ese tipo de ese flujo de contenido igual, para que el enganche continúe y podamos obtener más seguidores, así más ventas, etc. La hora también de publicarle a ese público en específico que estamos estudiando. Con la inteligencia artificial y las redes sociales nada está escrito en piedra, definitivamente. Exacto. Es muy cambiante. Tenemos que ir observando, tenemos que ser muy observadores, por eso es que uno tiene que saber en qué momento, por eso es que la inteligencia humana es tan importante también, porque tenemos que saber en qué momento nosotros le damos un comando para cambio, en qué momento nosotros tomamos decisiones, porque en base a esa data que hablaba Karine, que tomamos las decisiones de cambiar una campaña, de cambiar un contenido, una narrativa. Sus clientes, cuando le van a hacer una petición de algún comercial que lleva talento, alguna campaña que lleva talento, ¿le está pidiendo ya que sea con inteligencia artificial? Bueno, ese variante del tipo de cliente, pero hemos tenido casos recientes que nos dicen, pero mira, tú puedes integrar tal herramienta, si es una persona que se documenta y que está abierto. Otros nos dicen, por ejemplo, no, que yo no quiero que se utilice nada con inteligencia artificial, pero entonces se queda corto. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día hay incluso casas productoras que se dedican a eso. Señores, hay agencias que son de casting, y el casting es una audiencia creada con inteligencia artificial. O sea, son actores creados con inteligencia artificial, tú puedes elegirlo. Hemos visto también, y precisamente ese comentario que haces, de los anuncios que son creados con IA. Hemos visto videos musicales creados con IA. Sí. Cortometraje. Yendo por esa línea, hay clientes también que se han negado al principio a usar el uso de inteligencia artificial, y poco a poco hasta uno como profesional le va instruyendo y ellos van como aflojando en ese sentido. Pero con eso que Natalia dice, que hay ya comerciales y estaban comentando que comerciales ya 100% con inteligencia artificial. Algo que siempre digo en el curso, en el diplomado, es que si hay grandes marcas como Coca-Cola, por ejemplo, que sus comerciales, parte de ellos o bancos financieros, señores, de aquí, dominicanos, han sido con inteligencia artificial, porque tú que eres una marca que estás empezando y tienes pocos recursos,
no te ayudas con inteligencia artificial Sí. y te abres a ella. Pero a nivel profesional, ayudarte no como usuario final, sino con un profesional del área que te oriente en ese sentido Claro. y que te suministre las herramientas. O sea, lo que hemos visto es eso que comenta Pedro. Las empresas pequeñas son más racias a la inteligencia artificial, mientras que las empresas grandes sí están abiertas a. Y ayuda a Entiendo optimizar por el recursos. cúmulo. Y eso no deshumaniza la marca, porque si yo veo que hay una empresa que ha descuidado el talento y ha preferido la inteligencia artificial, y es una empresa con bastantes recursos, como para decir, no, yo quiero que me salga más económica esta campaña, voy a usar IA. Porque es así, o sea, la campaña con IA te puede reducir un costo a un 40, 50, 60% de lo que lo hace toda una producción con casting, con personas reales y todo, pero no deshumaniza la marca. En términos de reputación, Para Mar. nada, porque es que como quiera se utiliza la inteligencia humana. Si no hay un creativo detrás que pueda discernir, bueno, mira, este comercial, porque no es todo lo que va a utilizar la herramienta de inteligencia artificial. Si es, por ejemplo, un actor dentro del comercial, básicamente la persona que está detrás de ese actor IA es un editor o un curador de inteligencia artificial. En cuanto a un comercial que se utilice inteligencia artificial, va a haber una producción, pero se va a cortar parte de lo que es efectos especiales, por ejemplo. Natalie, tú que estás en el área de cine, que estás viviendo la transición del cine en inteligencia artificial, ¿has visto que los mismos actores y productores se han ido a huelga, han protestado, se han manifestado en contra de lo que está haciendo la inteligencia artificial en el contenido cinematográfico, y eso lleva, claro, al desempleo, que es un tema importante que tenemos que tratar, el desempleo masivo en todas las industrias, no nada más en el cine, en la comunicación, en todas las industrias. ¿Cómo ustedes están percibiendo que la gente está tomando esto de la gente en el área de la cinematografía, de la producción, del marketing, está tomando esto de que están siendo reemplazados por una inteligencia artificial? Bueno, yo creo que en el episodio anterior comentamos que no se puede necesariamente estar bloqueado en cuanto a inteligencia artificial. Hay que ser flexible y estar abierto a aprender a utilizar esta nueva herramienta y que no viene a sustituirnos, porque si nosotros, esta herramienta no sirve para nada porque todavía no tiene un razonamiento. Estamos esperando la inteligencia artificial que puede razonar o que puede tomar decisiones, pero eso es todavía una utopía. Entonces, falta todo. Y yo la veo tan lejos, porque yo no creo. O sea, no hay forma de poder sustituir el razonamiento humano con inteligencia artificial. De hecho, si lo haces, sustituyes a una persona por la inteligencia artificial, ¿quién le va a dar las instrucciones adecuadas? ¿Quién, en una película, por ejemplo, que comentas, cómo vamos a saber que está ya en su punto la escena que necesitamos? Yo le voy a poner un ejemplo de una película que vi recientemente. Había una escena que era una película de la India. Una escena donde había un avestruz. Sale más económico, obviamente, generar ese avestruz o cualquier tipo de animal con inteligencia artificial que hacerlo, traer de verdad el avestruz y crear todos los paneles, los chroma kit y demás para poder tener una escena óptima. ¿En qué punto ya yo me quedo conforme con el resultado que estoy teniendo? Para eso se necesitan editores, curadores de inteligencia artificial y no quedarnos con un trabajo, digamos, que se nota que es inteligencia artificial. Sí, ahí entra el tema de que entonces el talento, ya no hay espacio casi para el talento, eso es una realidad. Y sí, el talento que viene ahora es más técnico, tiene que ser más técnico, más de herramienta, que era lo mismo que decía ese estudio, aquella vez que yo estaba leyendo, donde el marketólogo, el productor,
ya tiene que especializarse y ser más operativo, o sea, manejar más herramientas, pero ya lo que es el talento en el arte, eso se va redefiniendo. Y hay una realidad allí. Hay un alto nivel de desempleo a causa de la inteligencia artificial, y lo grande es que las grandes empresas lo dicen. Estamos cancelando 10,000 empleados, 15,000 empleados, 30,000 empleados, porque vamos a hacer más productiva nuestra empresa con inteligencia artificial. Y esa es la realidad que tenemos. Bueno, yo creo que ahí se abre debate realmente. Realmente sí, hay mucho desempleo, pero como dijimos en el episodio anterior, el profesional evoluciona. Yo voy a poner un ejemplo de una herramienta que utilizo con inteligencia artificial, que es de creación de voz y creación de música. Se llama Eleven Labs. Sí. Eleven Labs, tú como profesional de la voz, locutor o cualquier persona que tenga cierta destreza o talento con la voz, puede clonar su voz y autorizar de que esa herramienta utilice tu voz para generar X cantidad de contenido con tu propia voz. Y eso genera también un ingreso como persona. O sea, no simplemente que tú te quedes, me desemplearon, me quedé sin trabajo, pero hay múltiples herramientas de tú poder crear ingresos y crear también tus propias empresas como independiente para poder trabajar con inteligencia artificial. Es una realidad. Y realmente no es lo mismo un editor que solamente sepa utilizar inteligencia artificial que un editor que sepa de edición y además también utilice la inteligencia artificial. Eso te da un plus. Bueno. Si te quedas por debajo en lo obsoleto, realmente eso no es lo indicado. La invitación es que se capaciten, que sigan aprendiendo, no creernos, señores. Tenemos que tener humildad, saber que lo que yo sé hasta aquí puede seguir creciendo, puede evolucionar y no puedo quedarme en lo obsoleto. Tengo que seguir aprendiendo. Y esa es la invitación. Y el mercado nos saca. Exactamente. Y nos exige también. Nada más tenemos que ver lo que pasó después de pandemia, cómo todo se digitalizó y estuvimos forzados. Pero me imagino que esto nos va a llevar un poquito más de espacio, ¿verdad? Y sin dejar detrás esa pluma tan importante que es el ser humano. Okay. Pero despacio no, yo creo que, como decía Natalie, tenemos que hacer el esfuerzo. Ya tú has hecho diplomado en inteligencia artificial y Karina y Natalie da diplomado en inteligencia artificial. Todo de alguna manera nos hemos capacitado porque despacio, claro, despacio no podemos ir porque por lo que decíamos, la tecnología va muy rápido y cuando venimos a aprender una herramienta ya ha salido otra nueva. De hecho, está bien fragmentado el mercado de la inteligencia artificial porque, por ejemplo, en el caso de los contenidos, cuando vamos a trabajar un contenido con una herramienta artificial y estamos buscando la perfecta, tenemos un sinnúmero de herramientas que te dan diferentes cosas en la creación de contenido, ya sea de podcast, televisión, y tú dices, ok, ¿con cuál me defino? ¿Con cuál aprendo esta o aprendo esta? Entonces ya tú tienes que aprender esto, aprender esta que te da aquello, aprender o definir una que te dé 3 por lo menos de las 5 cosas que tú estás buscando. Sí. En esa parte, ¿cómo están preparando los técnicos? Porque la verdad que cuando buscamos herramientas hay mucha, Natalie, con IA ya. Sí. Mucha, y para saber elegir hay que ser muy preciso y uno tiene que saber lo que quiere. Yo opino que en ese sentido tenemos que probarlas todas. Sí, como hacemos con el laboratorio. Siempre hay pruebas gratis. Prueba error. Y tú pruebas y tú te quedas con la que mejor se adecua a ti y a lo que tú haces. Por ejemplo, yo en mi caso uso mucho ChatGPT para generar videos VO3 y Gemini también. Son 2 herramientas que yo utilizo. La que comenté anteriormente se llama Eleven Labs. Son herramientas que yo utilizo mucho y me quedé con ellas porque se adecuan a mí. Entonces, y también las herramientas, por ejemplo, de automatización. Podemos quedarnos en lo que tenemos en los paneles profesionales, pero si queremos ir más allá, tenemos también herramientas de automatización que nos ayudan a hacer un trabajo más eficiente. No tanto operativo, sino irnos más a lo estratégico. Chicas, no podemos dejar solamente en la mesa las cosas bonitas de la inteligencia artificial. Yo creo que uno de los principales retos es el tema del uso éticamente de lo que es la inteligencia artificial. Y precisamente yo creo que hay empresas que no están siendo, por ejemplo, transparentes. Y la pregunta mía es, cuando alguien genera un texto en base a la inteligencia artificial, ¿a quién se le acredita la autoría? Ahora mismo sobre ese tema
lo que se está solicitando o lo que se estila es hacer la declaratoria de que utilizaste en X o Y, punto, la inteligencia artificial. Si es un texto, texto de redacción, por ejemplo, se hace esa declaratoria, si es con imagen también, porque hemos visto, por ejemplo, concursos de fotografía en lo cual tú puedes optimizar esa foto. Eso fue un caso en particular. Hubo un concurso y la persona que ganó no señaló que arregló un poquito la foto con inteligencia artificial. Sí, yo vi ese caso. Sí, lo óptimo es ser transparentes todo el tiempo, porque es una herramienta. Es una herramienta que utilizamos, así como utilizamos Photoshop de maneras que no tenga inteligencia artificial, pero ahora la tiene. Y entonces, en esa misma línea, Natalie, Pedro, ¿cuáles son esos dilemas éticos que enfrenta un comunicador, por ejemplo, a nivel estratégico con el tema de la inteligencia artificial y el uso responsable de la misma? Primero que nada, cuando tú te conoces y tú eres auténtico, que tú sabes cuáles son las características que tienes, tú tienes que utilizar la inteligencia artificial de una manera en la cual se parezca a ti lo más posible. No ser conformista con la primera tirada que te da de información. Claro que sí. Ayudarte de las fuentes. Anteriormente teníamos que buscar en muchas fuentes de información, recabar muchísima información, leer muchos PDF, pero ahora todo eso se simplifica de manera rápida. Pero y si nosotros no le pedimos, dime cuál fue tu fuente de información para esa cita, por ejemplo. Natalie, cuando nosotros trabajábamos, por lo menos en mi caso, ¿verdad? No sé, Karina o Alejandra, que trabajábamos en las salas de redacción, nosotros obligadamente teníamos que tener pues cierto tipo de computadora para poder tener hasta 20, 25, 30 páginas abiertas al mismo tiempo para nosotros validar información. Ahora la IA te entrelaza todo esto y te saca una conclusión en específico. Y los audios, ¿tú te acuerdas de los audios? Cuando tú tenías que transcribir pasito a pasito lo que decía una entrevista. Y eran entrevistas de 2, señores, hasta 3 horas para nosotros poder sacar un extracto bueno para ese reportaje o para ese feature que a veces eran, señores, 800, 1500 palabras. Imagínense escuchar horas para nosotros transcribir. Pero aquí me surge otra preguntita, esa se la voy a hacer a Pedro. Por ejemplo, si nosotros ahora con la IA tenemos un algoritmo que puede amplificar desinformación, por ejemplo, o sesgos en una campaña digital, ¿quién es el responsable? ¿La marca, la inteligencia artificial o la tecnología? ¿Cómo nosotros podemos descifrar eso? Porque tenemos que entender que la IA nos da una información, pero ¿quién es el responsable de analizar lo que nos da la información? Es la persona, es la parte humana. Entonces, yo entiendo que la persona que maneja la marca tiene que ser responsable de la información o desinformación que se transmita. No siempre dejarlo en que utilice la IA, por ejemplo, y fue culpa de la IA, ¿no? Tiene que ser responsable. Y la responsabilidad se basa a tu propio análisis. Y tú sabes por qué me encantan esta pregunta, porque todavía nos está dejando ver que sin el humano la IA no puede Exactamente. Así es. Yo siempre digo que la IA es una herramienta y todos tenemos que estar 100% claros. No importa si es ahora, 5 años, 10 años, 20 años. Es una herramienta que tenemos que utilizar y nosotros somos los humanos. No podemos permitir que la inteligencia artificial nos use a nosotros. Así es. Nosotros somos los que tenemos que utilizar la IA, porque si dejamos que la utilicemos nosotros, se daña. O sea, tú pierdes todo. Es como un vehículo. Claro. Tú tienes en el vehículo 2 pedales, un automático, por ejemplo. Tú tienes un acelerador y un freno. Tú aceleras y ¿quién es responsable de frenar ante una colisión? El humano. El vehículo es una herramienta. Tú tienes que saber que tu inteligencia artificial es tu vehículo de potenciar tu trabajo. Y tú lo frenas donde tú quieres frenarlo. Y esa es tu responsabilidad. Y cuidarnos de los sesgos, porque si bien la inteligencia artificial amplifica nuestras capacidades, también nuestros sesgos. Sí. Como decía Karina. Lo que pasa es que es una inteligencia generativa que aprende de nosotros. Aprende de lo que nosotros inclusive vamos preguntándole, escribiéndole, documentando. Nuestros paradigmas. Entonces el ser humano de por sí trae sesgos.
Exactamente. Entonces va dando ese resultado en la búsqueda. La responsabilidad de la reputación de las marcas está en las marcas. O sea, nosotros tenemos que cuidar el marco reputacional de nuestros clientes y el propio. Un medio que ha buscado información e inteligencia artificial y no ha sido suficientemente responsable para investigar, ese medio pierde credibilidad y es muy costoso. Así es más costoso que la inversión en inteligencia artificial. Alejandra, que tuvo. yo he visto medios que han publicado el último párrafo de ChatGPT. Se va. ¿Quieres que te dé tal información? Señores, hay que tener cuidado. O sea, esa última parte que si te gustó podemos hacerte tal Sí, cosa. oh, Dios mío. ¿Con qué estilo tú quieres que más profesional, más ¿Quieres que ahora institucional? te dé, señores, en discursos presidenciales? No era presidencial, yo creo que era de un diputado. Ajá. Leyó el último párrafo Ay, qué vergüenza. porque parece que lo redactó con ChatGPT. Así es. Se le olvidó quitarle la colección. Señores, tenemos que ser inteligentes. Totalmente. Brain Y- matters. Brain matters. Sí. Para Así eso es. estamos aquí, para tratar de aportar lo más que Exacto. podamos. Señores, se nos acabó el tiempo de este segundo episodio y se nos quedan demasiadas preguntas todavía que queríamos poner sobre la mesa, pero no podemos cerrar sin una picante, señor. Sin una de que nosotros podamos preguntarles a ustedes. Se escucha mucho de que hay ciertas ramas de la parte creativa a nivel de comunicación estratégica, entre muchas otras, en que la inteligencia artificial va a desfasar totalmente al ser humano, ¿verdad? Pero entendemos que, como hemos hablado aquí en todo este episodio, la inteligencia artificial no puede ser por sí misma. Entonces, en ese sentido, a veces nos dicen, estamos frente a la exterminación del comunicador estratégico porque la inteligencia artificial va a sustituir totalmente su trabajo. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? Para nada. Al contrario, nos potencia, nos hace más estratégicos. Ahora es que tenemos que tener más cuidado en las decisiones que tomamos para no lograr ser genéricos y ser más auténticos. Con esa quiero cerrar. No, pero yo no tengo más nada que decir. Señor, ¿tienen algo ustedes que decir? Agradecerles, la verdad, por lo que decía, o sea, el punto de vista de un publicista, de un especialista en marketing, además social y además inteligencia artificial, y nosotras ya aprendiendo muchísimo de ustedes, pues yo creo que hemos hecho un programa bastante interesante y que nos deja todavía abierta muchas otras esferas de la comunicación y la inteligencia artificial en la cual profundizar. Así Así es. es. Sí, Y que yo, no- Siempre. yo pienso que no debemos tener miedo a la evolución, a lo nuevo. Evolucionar con ella, estudiarla y no tener miedo. Y si tenemos miedo, hacerlo con miedo. O sea, trabajar con ella con miedo. Pero En trabajar con ella. el camino se alivian esos miedos. Así Exacto. es. Y el trabajo de nosotros como comunicadoras, ¿verdad? Y desde la parte estratégica, saber pensar para saber qué le vamos a pedir a esa herramienta. Exactamente. De verdad que Natalie y Pedro, de verdad que agradecidos de que ustedes nos hayan acompañado en 2 episodios Gracias a de ustedes. Brain Matters Podcasts. Le vamos a sacar el mayor de los provechos. Esta es su casa cuando quieran. Aquí estamos para ustedes y de verdad que invitamos a todo nuestro público a que no se pierdan ni el episodio parte 1 ni la parte 2 de este tema tan apasionante como es la inteligencia artificial, en este caso aplicada a la comunicación estratégica, la comunicación digital y muchísimos otros temas más. Así que nos Muchísimas vemos gracias. en un próximo episodio y los esperamos nuevamente en esta que es su casa.